Vamos a tener el día de hoy la mesa número 2 del seminario Riesgos y Oportunidades de la Reforma Electoral, Representación Política, que organiza el seminario Reforma Política Electoral. No está pendiente, ¿no? Ok, entonces voy a volver a empezar dándoles la bienvenida a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes nos acompañan a través de las redes a este evento de la Cátedra Francisco I. Madero, y es para mí un gusto darles la bienvenida en el Instituto de Investigaciones Sociales, que es uno de los centros que forma parte de la Cátedra Madero. Entonces, el día de hoy vamos a tener una mesa, la mesa número 2 de representación política del seminario Reforma Política Electoral, Riesgos y Oportunidades. Es un tema muy pertinente y tenemos unos especialistas de primer nivel para que nos ayuden a comprender lo que está en juego con esta reforma político-electoral, ¿no? En una reforma electoral está en juego, ante todo, uno piensa que las reglas, pues, para renovar a nuestros representantes en el gobierno, pero la implicación de eso es enorme, ¿no? Lo primero que está en juego es la transferencia pacífica del poder. Entonces, la paz en este país está en juego cada vez que hay una reforma electoral. ¿Y por qué? Porque es algo que todas las fuerzas políticas tienen que aceptar, ¿no? Es un marco que todos debemos aceptar, que es legítimo para renovar nuestras autoridades, ¿no? Y que tiene que tener el reflejo de la sociedad que somos y del sistema democrático que queremos. Entonces, bueno, pues sin más, no voy a tomar el tiempo de escuchar a nuestros invitados del día de hoy y entonces voy a presentar, vamos a presentar primero a la doctora Rosa María Mirón Lince. Les pido que consideren 20 minutos máximo para sus presentaciones y de esa manera tengamos después tiempo para tomar preguntas y de presenciales y de los quienes nos acompañan a través de las redes. Entonces, la doctora Rosa María Mirón Lince es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde es profesora e investigadora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora invitada en el Instituto de Estudios Superiores Avanzados del Consejo Superior de Investigación Científica en Madrid, España, y fungió como consejera electoral propietaria en el Consejo Local del IFE en el Distrito Federal durante el proceso electoral de 97 y como consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal durante el periodo de 1999 a 2006. Bienvenida, Rosa María. Adelante. Muchas gracias, Silvia. Creo que ahí estoy. Bien, quiero empezar por agradecer la invitación. Desde luego es un gusto estar aquí, siempre en la UNAM y en el Instituto de Investigaciones Sociales. Déjame poner esto. Aquí está, yo te... Bueno, si tú me dices. Ajá, yo te digo. Bien, y es un gusto para mí compartir esta mesa con queridos amigos y colegas, finalmente de manera presencial de nuevo. Parece que ya todo tiende a la normalidad. Agradezco también a quienes nos están siguiendo de manera virtual. Y quiero felicitar también a la Cátedra Madero por la organización de este tipo de eventos. Me parece que son sumamente necesarias estas reuniones, estas mesas en donde se plantean ciertos argumentos que motivan la reflexión de todos los que estamos interesados y de la población en general sobre cuestiones que, como decía la doctora Inclán, son verdaderamente relevantes y están en la vía de transformar nuestro país y por lo tanto, pues nuestra vida.
Bien, voy a dar lectura a un documento que que escribí para esta ocasión. A lo largo de casi 5 décadas, en México hemos vivido un dilatado y escabroso proceso de transición, basado fundamentalmente en transformaciones legales que han servido para estructurar un país más acorde a los principios y reglas comunes a los regímenes considerados democráticos. La historia nos muestra que la ruta adoptada y el momento elegido, por lo menos en las 8 reformas más recientes, han sido razonablemente similares. ¿Y esto cómo fue? Esto se dio generalmente así. Después de una elección general, donde destacan desde luego los comicios presidenciales, siguió una etapa postelectoral que visibilizó una gama de problemas. Esos problemas en ocasiones evidenciaron la disfuncionalidad del marco normativo vigente, o bien el desencanto del electorado, o también el reacomodo de las fuerzas políticas, la presencia de nuevos actores políticos, o hasta el cuestionamiento del desempeño de la autoridad electoral. La historia nos sigue contando que entonces, en ese pasado, una vez cerrado el capítulo electoral, las fuerzas políticas se abocaron al diseño de una legislación que se adecuara y regulara las nuevas condiciones de la competencia electoral. Ello se daba en un escenario donde las oposiciones presionaban al partido en el gobierno para lograr un marco acorde a las condiciones vigentes entonces. Solíamos observar entonces entre ellos voluntad de diálogo y una serie de negociaciones y acuerdos que finalmente se concretaban en una reforma que daba lugar a una nueva fase del desarrollo democrático. Se solía decir por entonces que no era la reforma ideal, aun cuando Zedillo sí le calificó la reforma de su sexenio como definitiva, pero en términos generales que se aceptaba que, bueno, era la reforma posible, no la perfecta, pero sí lo que se había logrado. Y esta misma reforma se pone en práctica en las siguientes elecciones intermedias a nivel federal. Ese era el modelo que se había seguido hasta hoy, hasta actualmente. Lo que hoy vivimos no tiene nada que ver con ese pasado. Como sacada de la chistera, sin que las fuerzas políticas ni sociales la demandaran, en abril el presidente hizo pública una iniciativa de reforma político-electoral mediante la cual pretende transformar por completo el entramado comicial de nuestro país. De esa fecha para acá, somos muchos los mexicanos que nos hemos unido a una amplia reflexión colectiva sobre las posibilidades y consecuencias de dicha reforma. Un sinnúmero de ideas y propuestas de cambio aparecen en los distintos foros públicos. Es bien sabido que el proceso electoral de 2024 para renovar la presidencia y la totalidad del Congreso empieza a finales del próximo año y que por mandato constitucional los cambios a la legislación solo pueden ser introducidos con por lo menos 6 meses de antelación. Esta agenda, entonces, impone necesariamente una urgencia absolutamente innecesaria y temeraria para modificar la legislación electoral, que además tendría su primera prueba de fuego precisamente en esas elecciones presidenciales, que sucederán junto con las de las senadurías y las diputaciones federales. Y por si esto no fuera suficiente, también se habrán de elegir 9 gubernaturas, 27 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales. En esa tesitura, el propósito esencial del presidente y su partido pareciera estar muy lejos de lo que la sensatez recomienda y sobre todo de la pertinencia. La instrumentación de una reforma electoral en estos momentos, promovida desde y para el presidente, solo podría resultar en la imposición de una voluntad personal con resultados nefastos, me parece, para la democracia en el país. Ello aún cuando en la exposición de motivos de la iniciativa de AMLO se sostiene que la reforma tiene por objeto adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas de México, insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral, salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales, y homologar los procesos electorales locales y el método de representación. Esto es, en suma, disminuir los costos del aparato electoral y sus integrantes, simplificar los procesos judiciales y democratizar los procesos electorales. O sea, por intenciones buenas no quedamos. Sin embargo, no hay un diagnóstico que sustente la necesidad de hacer estos cambios, ni tampoco están especificados a detalle cómo se darán esos cambios o cómo se propone en esta estrategia.
Dadas las condiciones actuales y después de lo que vivimos la semana pasada con los cambios recientemente aprobados en materia de Fuerzas Armadas, me parece que la moneda sin duda está en el aire. Yo siempre supuse durante este tiempo, desde abril a ahora, sostenía que la reforma electoral no pasaría, pero hoy sí ya tengo que corregir mi posición y dado la falta, la ausencia de posición de la oposición, pues creo que sí puede ser posible cualquier versión que presenten, aun cuando creo que muchos de estos cambios que proponen van en contra de los intereses de los partidos, sobre todo de los partidos pequeños. Me parece que más como reacción, con la intención de no quedarse al margen de los hechos, con muy poca intención de lograr cambios sustantivos y menos aún con el propósito de lograr acuerdos conjuntos que permitan instrumentar modificaciones por consenso. Gracias. Los demás partidos han hecho una serie de propuestas. Una mirada rápida a estas propuestas partidistas muestra o hace evidente que se trata de un diálogo de sordos en donde ninguno de los actores pretende lograr un documento integral. Los puntos más relevantes de cada propuesta son distintos y de hecho no hay coincidencia de todos los partidos en ningún tema. Esto es verdaderamente impresionante. De cualquier manera, parece ser que primará la propuesta presidencial, que será la que presente como iniciativa Morena, supongo. Hay que destacar, sin embargo, que ni siquiera hay coincidencia en los temas más relevantes a transformar, como son los que tienen relación con las autoridades electorales, o con la transformación del INE y la desaparición de los soples, con el financiamiento público a los partidos o la representación política y la integración del Congreso. De la lectura de estos documentos, uno queda con la impresión de que lamentablemente ninguno de los partidos políticos trata de o presenta un proyecto a largo plazo, sino son más bien decisiones pragmáticas que corresponden a coyunturas específicas. Pero en este contexto quisiera resaltar en especial el que nos convoca a esta mesa, el tema que nos convoca a esta mesa, la representación política. La representación política y la integración del Congreso es un tema que abordan las propuestas de Morena, del PAN y del PRI. Morena propone reducir el número de diputados de 500 a 300, todos de representación proporcional, aun cuando el presidente sigue diciendo que van a desaparecer los pluris. Pero bueno, esto habrá que ver cómo avanza. También proponen reducir el número de senadores de 128 a 96, eliminando ahí sí claramente los de representación proporcional. El PRI también propone reducir el número de diputados de 500 a 300, los cuales se dividirían por mitades entre los de mayoría y los de representación proporcional. Para el Senado presenta una propuesta similar a la de Morena. El PAN, por su lado, propone moderar la sobrerepresentación en el legislativo, por lo que plantea que ningún partido político tenga una cantidad de diputados que exceda en más de 4 puntos su porcentaje de votación recibida, excepto en el caso de triunfos uninominales. En este punto coincide con el PRI, pero Morena no lo toca. El PAN también sugiere la creación de una lista B para las candidaturas plurinominales, en donde los mejores perdedores tengan la posibilidad de obtener una curul. Solo el texto, vale la pena mencionar que solo el texto del PT muestra un interés explícito por introducir cambios en el lenguaje incluyente y la paridad de género. En este punto sostiene que la paridad debe respetarse en las modalidades vertical, horizontal y transversal, en los cargos de nombramiento político en el Poder Judicial, en la integración de los órganos autónomos, en la postulación de candidaturas unipersonales a gubernaturas, cargos de elección por mayoría y representación en todos los niveles del gobierno. Y propone también incluir acciones afirmativas en la Constitución a fin de lograr la incorporación de grupos en situación de vulnerabilidad, respetando la paridad y la autodeterminación de los partidos. Bueno, el tema de la representación política nos brinda la oportunidad de reflexionar más allá de la coyuntura respecto de este tema. Quiero exponer aquí algunas ideas que tienen más bien la intención de detonar la reflexión. Es bien sabido que la representación política, junto con la representación política, junto con la participación y los valores democráticos, constituyen el eje central del funcionamiento de toda democracia. Las democracias modernas son democracias representativas.
En ellas, la voluntad popular es la única fuente de legitimidad, voluntad manifestada a través del voto. Además, un gobierno representativo debe actuar en interés de sus representados y responder a sus demandas. Vale la pena recordar aquí a Hannah Pekin, que estableció 4 dimensiones de la representación política. La formal, que es la que se refiere a los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía elige a sus gobernantes. La descriptiva, que se refiere a las semejanzas entre quienes representan y quienes son representados. La simbólica se refiere a la reacción de la ciudadanía ante sus representantes. Y la sustantiva, que implica la atención a las demandas e intereses de las personas representadas en la toma de decisiones políticas. La primera se refiere entonces a la forma como se otorga la autorización a los representantes. Las otras 3 a la forma como se da el proceso representativo. ¿Cómo tendría entonces que ser una representación de calidad? En primer lugar, respecto al primer punto, debe surgir de elecciones libres, competidas y periódicas que cumplan con los estándares de integridad electoral. La ciudadanía muestra confianza en las autoridades electorales. Actualmente, eso lo sabemos a través de distintos estudios. Son las más respaldadas después del ejército. 2, debe reflejar la composición de la ciudadanía. Y en esto es cierto que ha habido avances en la representación descriptiva de los distintos grupos poblacionales históricamente excluidos. 3, debe reflejarse en las percepciones ciudadanas acerca del sistema político. Las valoraciones que la ciudadanía haga respecto de sus representantes, el sistema político y la democracia deberían reflejar su satisfacción. Esto no es así. En general, en México, la satisfacción con la democracia es baja. El 53% en el estudio, tenemos un estudio recientemente publicado, el Informe País, que elaboró el INE junto con el INEGI, una encuesta muy, muy amplia, en donde nos dice que el 53% de las personas encuestadas que señalaron saber lo que es la democracia están algo muy satisfechas con su funcionamiento en el país. Entre estas personas, solo 12% declaró estar muy satisfecha con su funcionamiento, mientras que el 16% dijo estar nada satisfecha, lo cual es una cifra preocupante. Y 4, debe considerar una representación de calidad. Debe considerar que las demandas e intereses de la población estén presentes en los procesos deliberativos y que impacten en la toma de decisiones políticas. La ciudadanía tiene la percepción de que se legisla principalmente tomando en cuenta los intereses de los partidos, los cuales se encuentran muy lejos de ser espacios o canales de participación ciudadana. En México constantemente se manifiesta una baja calidad de la representación, los estudios muestran una baja calidad de la representación política, lo cual parece ser uno de los más relevantes problemas de nuestra democracia, así como uno de sus más grandes retos. Los más diversos estudios han evidenciado que la ciudadanía no se siente representada por las personas e instituciones que constituyen el eje de la democracia representativa. Esto es, los partidos políticos, el Congreso y los legisladores aparecen reiteradamente en los niveles más reducidos de confianza ciudadana. Con lo cual, lo que nos demuestra esto es que tenemos una representación política muy débil a ojos de la ciudadanía. Los partidos políticos, que son los vehículos de la representación por excelencia, son los peor evaluados en los estudios de opinión. Las diferencias entre los países son menores, o sea, indica que hay una desconfianza generalizada ante ellos en los distintos países, en las distintas latitudes, pero en México es particularmente importante este desafecto ciudadano hacia los partidos políticos. Los ciudadanos no solo no se ven representados por ellos, sino que consideran que únicamente defienden y promueven los intereses del propio partido y del grupo al que pertenecen. Quizá la mayor debilidad de la democracia mexicana, y esto es lo que se manifiesta en los ciudadanos otra vez en el documento de Informe País 2020, es la baja calidad de la representación. Las personas no se sienten representadas, en particular por las instituciones creadas para realizar esta función. Estas valoraciones ciudadanas evidencian profundas debilidades del sistema democrático representativo, lo cual representa un serio problema, pues puede conducir a un debilitamiento de la democracia y también de los valores democráticos. Es cierto que no podemos hablar de representación sin tratar de echar un ojo también a la contraparte, que es la participación. Todos sabemos que para que un régimen democrático funcione correctamente, es preciso que la ciudadanía apoye y comparta sus valores. Este apoyo ciudadano se vincula con la convicción de que la democracia
es la mejor forma de gobierno y también con la confianza interpersonal, con la confianza en el gobierno y la satisfacción con su funcionamiento. Sin embargo, lo que podemos evidenciar ahora es que hay la ciudadanía se encuentra en una situación precaria. La ciudadanía se ha caracterizado por el desencanto, por la desconfianza y la desintegración social. Sigue percibiendo falta de legalidad y respeto al Estado de Derecho como garante de los derechos civiles y permanece la desconfianza en las instituciones representativas. Hoy más que nunca en nuestro país se requiere tener presente que los procesos de construcción democrática no corresponden a una ruta directa, sino que necesariamente hay avances y retrocesos. Pero también es importante tener presente lo que Tilly llamó la desdemocratización. Los momentos de crisis, es cierto, pueden convertirse en oportunidades de modificación de los mecanismos de representación y participación ciudadana, para lo cual se requiere fortalecer la cultura cívica democrática a fin de avanzar en la construcción de una ciudadanía plena que contribuya a mejorar la calidad de la democracia. En mi opinión, es particularmente importante tener esto presente en estos momentos, justamente cuando se propone dar un paso muy trascendental en la modificación, en la estructuración, no solamente del sistema electoral, sino del sistema político todo. La reforma electoral, tal como se plantea en la iniciativa que dio a conocer López Obrador, es eso, es un cambio radical que voltearía totalmente el sistema político electoral tal como lo conocemos ahora. Me parece muy grave que si la ciudadanía se siente justamente, a través de estos estudios vemos que se siente marginada y no se siente representada, que sea justamente se ratifique esta posición con una actitud de la aprobación de una reforma en la que me parece tienen poco que ver, han tenido poca participación los ciudadanos. No soy consciente del Parlamento abierto que se llevó a cabo, pero también conozco los resultados del mismo y por eso es mi opinión. Bueno, visto así, con esto terminaría yo. Me parece que la democracia sí tiene futuro, pero un futuro que implique la consecución de buenos resultados sociales, menos desigualdades, más tolerancia y desde luego una sociedad activa. Creo que sin una sociedad activa, sin una ciudadanía plena, los problemas de la democracia no será fácil resolverlos. De cualquier manera, estoy convencida de que los problemas de la democracia se resuelven en democracia y con más democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Vamos ahora a escuchar la ponencia del maestro Iván Lascano Gutiérrez. Él es maestro en ciencia política por el Colegio de México, cuenta con estudios concluidos de doctorado en ciencias políticas y sociales por el programa de estudios de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesor adscrito del Centro de Estudios en Administración Pública de esta misma universidad, así como de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP, donde actualmente es subdirector de Desarrollo y Difusión de la Cultura Administrativa. Adelante. Muchas gracias. Pues primero que nada, agradezco el espacio que la Cátedra Madero nos hace para participar en este seminario de reflexión de las reformas, en este caso la reforma político-electoral. Por supuesto que es un gusto compartir con los colegas aquí en la mesa y bueno, en este Instituto de Investigaciones Sociales, donde uno ha pasado también muy buenos momentos académicamente, ¿no? Bueno, en este caso yo, aprovechando que ya se han mencionado algunas cuestiones sobre en qué consiste la propuesta de la reforma electoral, que por supuesto todo el mundo, la mayor parte, nos centramos en la propuesta del presidente de la República, también se han recogido algunas de otros actores. Voy a concentrarme en algunas cuestiones más de tipo conceptual para terminar aterrizando sobre algunas cuestiones concretas de la propuesta. Dado que la mesa de esta ocasión hace alusión a la representación política, lo primero que habría que mencionar es qué es la representación política, de dónde viene la idea de la representación. Esto es básicamente la actuación de alguien en nombre de otra persona en defensa de los intereses de este último. Esto es la idea de representación y es lo que da sustancia a la idea en particular de la representación política, que como ustedes pueden percibir, pues es un concepto de derivación y de origen jurídico.
Sin embargo, digamos, básicamente que compone en su esencia en dos conceptos. Digamos, hay una sustitución de alguien que actúa y habla por alguien más, y dos, que lo hace en función de los intereses de esta otra persona. Es el núcleo de la idea de la representación. Ahora, la representación política, pero en particular la representación política moderna, debe de concebirse, y esa tiene muchas implicaciones, incluso al momento de concebir instrumentos institucionales prácticos, es diferente de la representación al que le antecede. Esto es la representación de origen medieval, que, bueno, deben de entender que era de carácter corporativa, gremial. Bueno, aquí está el doctor Julio Bracho, que es un especialista en esos temas, y no me dejará mentir. Entonces, hay un vínculo, digamos, de identidad entre los actores y que son producto y provienen de un estrato social o de una corporación específica, y dado que se enfrentan al monarca, pues actúan en defensa de sus intereses frente a un poder que les es externo. La representación política nace, digamos, de una idea, y por lo tanto se basa en la idea del mandato imperativo. La representación moderna busca romper con este vínculo que ata a los representantes de sus electores, y por lo tanto, si nosotros atendemos, por ejemplo, a autores como Edmund Burke, o si nos basamos en el caso de la Constitución, por ejemplo, francesa de 1791, ya una vez pasada la Revolución, vamos a ver que en ambos casos, aun cuando podrían ser posturas que se consideran como antitéticas, pues defienden la idea de que el representante debe tener un margen de acción, digamos, hasta cierto punto, digamos, libre de sus representados, que le permita actuar en beneficio de la nación. Bien, ¿cómo se entiende, digamos, ya la representación, digamos, ya en términos más institucionales? Bueno, esto se puede observar básicamente en los sistemas electorales. Dependiendo del tipo de sistema electoral que nosotros optemos, será el tipo de representación que nosotros obtengamos en la práctica. Y los dos sistemas electorales básicos, como ustedes deben de saber, son los sistemas de mayoría, los sistemas que básicamente es el primero que atraviesa la meta, primero es el que gana, o también como se le conoce en la literatura, el winner takes all, el ganador toma todo. No importa que en este caso, cuando sea un solo escaño el que está en contienda, aun cuando la competencia sea cerrada, el ganador toma todo. Y por el otro lado tenemos los sistemas de representación proporcional, digamos, en el otro extremo, en el cual se busca que exista una semejanza lo más posible de digamos, de la base electoral de la población en lo que se refleja en los parlamentos o en los congresos. Digamos, son los dos sistemas electorales en extremo. Existen variaciones de sistemas de mayorías, existen también variaciones de sistemas proporcionales, y bueno, incluso tenemos los sistemas electorales mixtos, de los cuales, al menos en teoría, se supone que el sistema electoral mexicano es un sistema mixto que intenta incorporar elementos de representación proporcional que equilibren la votación en los sistemas de mayoría. Entonces, estando en este entorno, bueno, ¿qué pasa con la propuesta de la reforma electoral que hace el presidente de la República? Bueno, de entrada, una de las propuestas centrales en cuanto al tema de la representación gira porque se propone o se busca o se aspira una representación proporcional pura. Esto es, ya se mencionó un poco qué pasa con esta idea de los plurinominales famosos, que en teoría muchos dijeron que se eliminan los plurinominales, pero en realidad lo que sucede es que todos los representantes serían ahora producto de una representación proporcional. Digamos, ahora, ¿qué tanto es cierto esto de que se pudiera generar una representación proporcional pura? Bueno, yo lo que primero que señalaría, partiendo de un autor que todos los que nos dedicamos de alguna u otra forma a estos temas de los estudios electorales, que es Giovanni Sartori, decía que la única representación pura, proporcional incluso, o más bien representación pura, es que cada individuo se represente a sí mismo. Entonces, por lo tanto, cualquier sistema electoral que busque agregar las preferencias y los intereses de los ciudadanos necesariamente va a tener algún sesgo. ¿Qué tanto, o qué tan poco? Bueno, eso dependerá del mecanismo. Entonces, no existe una representación proporcional pura.
Además, en segundo término, una representación proporcional pura, yo pensaría que esta, bajo la idea que se entiende de este concepto, que solo sería posible a la luz de una votación en un solo distrito de carácter nacional, como hasta donde tengo entendido se hacía o se hace en el caso de Israel y en el caso de Holanda. En el caso de la propuesta que se hace por el Ejecutivo, la representación proporcional sería a partir de las 32 entidades federativas, lo cual evidentemente sí es una ganancia en términos de proporcionalidad. Pero otro de los elementos que caracterizan a la propuesta, digamos, electoral, es que busca reducir, con el pretexto de generar una austeridad republicana, como ustedes ya habrán escuchado, reducir el número de representantes. Entonces, se fijaría, por ejemplo, en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. El problema es que estos principios, hasta cierto punto ejercen o actúan en forma contrapuesta, en forma contraria a digamos, la idea de la representación proporcional es más factible o más posible en la medida que contamos con organismos o espacios de las asambleas o los congresos que sean más amplios y a su vez la posibilidad de tener, digamos, parlamentos más representativos es menor en la medida en que disminuye el número de representantes. Entonces, en ese caso, creo que estas dos aspiraciones están actuando de forma contraria en cuanto a al objetivo de esta proporcionalidad pura. En todo caso, lo que sí habría que reconocer como positivo esta idea de que exista un vínculo más fuerte y más directo entre el voto que ejerce el ciudadano y la representación que obtiene en el Congreso y de alguna forma eliminar esta idea de que por ejemplo, vuelvo al caso de los diputados plurinominales, estos no representan a nadie porque quedan, digo, una suerte de vacío de que al menos formalmente nadie votó por ellos o por ellas y son electos, digamos, a partir del porcentaje de la votación de los partidos que van a obtener la representación. Pero bueno, ya para ir cerrando, yo quisiera que la discusión digamos, de la representación, de la política, de la representatividad de los sistemas electorales, se moviera un tanto, igual, una vez más citando el caso de Sartori, él decía que el problema de la ciencia política, él escribía esto a finales del siglo pasado, pero es algo que él observaba yo creo desde mediados del siglo XX hasta finales, es que la discusión de la ciencia política se había centrado en la parte más técnica, es decir, qué tanto se traducen los votos en escaños y se perdió de parte digamos, el ámbito cualitativo, no tanto el carácter, digamos, de representación como espejo, como identidad de la sociedad, de los sistemas electorales, sino la parte más cualitativa o selectiva, es decir, cómo nos encargamos de que los sistemas electorales elijan a lo mejor de la sociedad y no nada más aquello que se parece a la sociedad. Creo que este es un tema que debe de recuperarse. Finalmente, ¿por qué se opta por estas propuestas en el caso del Ejecutivo? Bueno, ya se han hecho en algunos otros espacios, intentos de observar cómo se comportaría la representación en el Congreso y para muchos no es sorpresa que esta daría como beneficiado a Morena, el partido actual en el gobierno, esto no de extrañarlos, todo lo que es la teoría de la elección institucional y aplicada en particular a la elección de los sistemas electorales, lleva a que los actores o las coaliciones políticas en el poder siempre van a buscar elegir un diseño institucional que favorezca sus intereses en el corto, digamos inmediatamente, pero sobre todo en el mediano y en el largo plazo. Entonces, pero bueno, no quiero abusar del tiempo de todos ustedes. Yo agradezco mucho la presencia de los alumnos, algunos alumnos míos, me da gusto que estén por aquí. Y bueno, a la gente que nos sigue en redes sociales y bueno, estamos atentos en la ronda de preguntas y respuestas para cosas más concretas. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Lascano. Vamos a pasar el uso de la palabra ahora al doctor Pablo Javier Becerra Chávez, que es licenciado en Economía por la UNAM, es maestro en Historia por la UAM Iztapalapa y doctor por esa misma institución.
Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Departamento de Sociología de la misma UAM Iztapalapa. Y sus líneas de investigación son los procesos políticos, la legislación electoral y el sistema político mexicano. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Cátedra Madero y a las instituciones académicas y el INE que la nutren por la invitación. Efectivamente, hay una discusión sobre reforma electoral que en realidad solamente responde a la iniciativa presidencial. Hay varias iniciativas. De hecho, hay varios cuadros analíticos que ya están por ahí circulando, que se han elaborado en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, sobre las iniciativas del PRI, del PAN, el PT también presentó la suya, pero la que cuenta realmente es la del presidente de la República. En la primera parte de su sexenio, el presidente López Obrador repetía que no quería hacer una reforma electoral. De hecho, hubo un ejercicio de foro abierto, de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, lo recordará Rosa María, en 2019, un año antes de la pandemia, y fuimos allá a discutir muchos académicos, porque en aquella época el que estuvo muy activo haciendo propuestas de reforma electoral fue el diputado Gutiérrez Luna, que luego fue presidente de la Cámara de Diputados el año pasado. Y entonces se discutieron varios temas, y yo recuerdo muy bien que Pablo Gómez, el diputado, entonces diputado Pablo Gómez, hizo algunas de las propuestas que ahora están plasmadas en la iniciativa. Hay que recordar que la iniciativa no la hizo como se acostumbraba antes en la Secretaría de Gobernación, sino que el presidente se le encargó a dos operadores electorales de Morena, Pablo Gómez, que ahora está como titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y este otro muchacho que ahora es encargado de las aduanas, Horacio Duarte, ¿no? De tal forma entonces que Pablo ya había adelantado algunos criterios, Pablo Gómez, desde 2019, como esta idea, por ejemplo, de desaparecer todo lo que para él es una maraña burocrática excesiva en el INE, que es lo que se plasma en la propuesta presidencial. Esto tiene que ver entonces con por qué hoy el presidente de la República hace una propuesta de reforma electoral. ¿Por qué precisamente en la víspera de la elección presidencial? Normalmente las reformas se procesaban en la primera parte del sexenio, a excepción de cuando hubo crisis fuertes, como el año 94, recordarán que se tuvo que procesar una reforma electoral en pleno contexto del asesinato de Colosio, de la insurrección del EZLN, etcétera, pero casi siempre se procesaban las reformas en respuesta a reclamos opositores, y eso se procesaba la primera mitad del sexenio. Ahora lo que ha ocurrido es que en la segunda mitad del sexenio, después de haber mencionado muchas veces a la reforma electoral, no como una posibilidad para mejorar el sistema electoral, el conjunto de las instituciones electorales, sino como una idea para barrer a las instituciones electorales que se oponían al partido del presidente. Así lo planteó él con toda claridad en 2021 y en 2022, este año, en respuesta a la revocación del mandato. Y así está plasmado en la iniciativa, en la exposición de motivos. La idea central de la iniciativa presidencial es que México hasta hoy no ha vivido una verdadera democracia. Esta es la idea central. Y que por lo tanto su reforma es necesaria para establecer una verdadera democracia. Una democracia que realmente responda a las necesidades del pueblo. Y en este sentido, en la iniciativa se filtran varias de las ideas motor de la actual administración, la austeridad republicana, por ejemplo. Casi todo el documento, si ustedes se fijan, está permeado de la idea de la austeridad republicana. Es necesario ahorrar. Oh, qué bien que aquí por lo menos no usaron el concepto de pobreza franciscana, sino austeridad republicana. Pero todo el documento está permeado por esta idea.
es necesario ahorrar. Se gasta mucho en nuestro sistema electoral y además la iniciativa Deja Ver, y el presidente lo ha repetido, es un sistema electoral que no garantiza la democracia. Nunca habíamos tenido un presidente que hubiera atacado tanto al árbitro electoral como lo ha hecho el actual presidente. El actual presidente, tiro por viaje, en sus mañaneras, ha atacado, no criticado, sino atacado abiertamente al INE, al tribunal. Cada vez que ha habido alguna decisión que él considera opuesta a su partido, de inmediato arremete contra el tribunal. Y revisen, ahí están las declaraciones de la mañanera. Para todo aquel que quiera curarse el insomnio, les recomiendo, pueden meterse a leer las versiones estenográficas o a ver los videos de las mañaneras, y ahí van a encontrar el cúmulo de ataques presidenciales al INE, planteando que el INE se asume como una parte en el conflicto electoral y no como el árbitro. Y esto está en la exposición de motivos. La exposición de motivos dice con toda claridad que las actuales autoridades electorales se han alejado del ideal de las autoridades imparciales y han tomado partido a favor de, obviamente, los adversarios del actual presidente. En esa lógica, entonces, su idea central es que esta reforma será, como todo lo que él ha propuesto para su gobierno, el parteaguas de la historia mexicana. Así como su gobierno desarrolla una cuarta transformación de la vida política nacional, su reforma electoral instaurará por primera vez la democracia política en el país. ¿Y cómo pretende lograrlo? Yo he retomado dos puntos que son los que he estado trabajando con más detalle recientemente. El primero es el del modelo de organización de las elecciones en términos de la autoridad electoral. Lo que antes fue la Comisión Federal Electoral, luego fue el IFE y ahora es el INE. Y el segundo, bueno, y dentro de eso, de la organización de las elecciones, también tiene su papel el Tribunal Electoral, como la instancia que resuelve los conflictos que se producen durante la organización del proceso electoral. No solamente los conflictos en torno a resultados, sino en torno a todo. Ustedes saben que cualquier decisión del INE puede ser impugnada ante el tribunal. Todas las decisiones, registro de candidatos, distritación, cualquier decisión y obviamente los resultados pueden ser impugnadas ante el tribunal. Ese es el tema central del modelo de organización. ¿Cuál ha sido el papel del INE? ¿Sí? Que es un INE que surgió como continuación, aunque como una nueva instancia de lo que fue el anterior IFE apenas hace 8 años, en 2014, y el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el segundo gran tema que he tomado aquí como eje es el asunto precisamente de qué propone la iniciativa sobre las cámaras, sobre este ámbito de la representación de los ciudadanos en el ámbito del poder legislativo. Y aquí también, digamos, se propone algo sustancialmente diferente. A lo largo de la historia reciente hemos tenido varios modelos de organización. En la primera parte, veníamos de un modelo en el cual el gobierno y el partido gobernante controlaban a lo que fue la vieja Comisión Federal Electoral, y como para recordárnoslo, el actual gobierno tiene entre sus filas como uno de sus funcionarios consentidos al que fue el presidente de la Comisión Federal Electoral en el año 88. A ese personaje insigne de la lucha democrática en México, que es Manuel Bartlett Díaz, que hoy también está al frente de una CFE, pero ahora de electricidad, y antes estaba al frente de otra CFE, pero la electoral. Y algunos de ustedes recordarán, tal vez por sus lecturas, porque la mayoría son muy jóvenes, que en el 88 esa Comisión Federal Electoral entró en crisis, y precisamente su presidente era el secretario de Gobernación, el licenciado Manuel Bartlett. De ahí pasamos al modelo IFE, y ese modelo tuvo sus distintos momentos, hasta que luego se transitó al modelo INE. Ese cambio
que tuvo varias etapas y varios detalles interesantes, pero que no podemos detallar aquí. Ese modelo fue conduciendo a que la organización de las elecciones efectivamente fue abriendo el camino para la posibilidad de la alternancia en el poder, que es finalmente el criterio sustancial, el criterio definitivo, para decidir si un país se ha transitado ya del autoritarismo que teníamos a la democracia. Bajo ese modelo se produjeron las alternancias en el poder del año 2000, cuando el PRI perdió y el PAN subió al poder, del año 2012, cuando el PAN perdió y el PRI regresó. Luego se cambió al INE, pero en lo fundamental se mantuvo la misma arquitectura del sistema, y en el año 2018 se produjo la tercera alternancia en el poder, cuando el PRI perdió, después de su regreso, y subió la actual coalición en el poder, con López Obrador, el partido Morena y sus socios y aliados. El Tribunal Electoral fue fundamental a partir de 1996, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ese tribunal, que antes solamente podía intervenir en las elecciones federales, a partir del año 96, empezó a tener incidencia en todas las elecciones, las locales y las federales. Ese tribunal electoral ha llegado ya a anular varias elecciones de gobernador, por ejemplo, ¿sí? Varias elecciones de gobernador, por ejemplo Colima, por ejemplo Tabasco, se han tenido que repetir porque fueron anuladas por ese tribunal. Y en esa lógica es que llegamos al año 2018, cuando se produjo la tercera alternancia en el poder, y que en mi opinión fue la prueba más fehaciente de que efectivamente la construcción de un régimen político democrático había avanzado lo suficiente. Ya se habían producido 2 alternancias en el poder, la oposición tradicional centro-derecha había llegado al poder, estuvo en él 12 años, y luego el partido que antes era hegemónico, el PRI, logró recuperar el poder, pero en el año 2018 llegó la alternancia por el otro costado del espectro político, por la izquierda. En esa lógica, efectivamente, me parece que eso era la evidencia clara de que vivíamos un régimen político con una democracia muy avanzada. Pero el actual diagnóstico de la iniciativa presidencial parte de lo contrario. Parte de que en 2018 solamente se respetó el resultado porque hubo muchos ciudadanos movilizados y porque el presidente Peña Nieto no metió las manos. Y de hecho lo ha repetido López Obrador, lo dijo en su discurso de toma de posesión con Peña Nieto al lado, le dijo muchas gracias por no haber metido las manos, y varias veces lo ha planteado en sus mañaneras. Al INE no le ha dado ningún crédito en la calidad de la elección del año 2018, así de sencillo. Por eso ahora su propuesta en este terreno es desaparecer al INE para transformarlo en el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Afortunadamente no le añadió para el bienestar. Creo que la tentación la tenían, pero afortunadamente no lo hicieron así. Este INEC tendría una arquitectura totalmente diferente. Como ya han planteado bien los colegas que me antecedieron, el actual modelo parte de la idea de que ya no habrá distritos, ya no habrá elección de diputados de mayoría. Por lo tanto, ya no habrá una instancia de organización de ese INEC que parta del distrito, ¿sí? Porque como bien hemos comentado, y esto lo veremos ahorita en el segundo tema, se propone que los diputados sean electos por listas en cada entidad federativa, por el método de cociente natural y resto mayor, que es el método de proporcionalidad más sencillo. Y lo mismo los senadores, 3 senadores por entidad federativa, 96 senadores en total, y también electos por el método de listas y representación proporcional. En esa lógica, entonces, el INEC tendría una arquitectura diferente. La iniciativa no nos dice todavía en qué consistiría, porque apenas es la iniciativa de reforma constitucional. Necesitaríamos tener ya un modelo de cómo iría la nueva ley de organización electoral, lo que ahora es la LEGIPE, antes fue el COFIPE,
No tenemos todavía mayor idea con eso, pero lo que sí sabemos también por la iniciativa es que se plantea desaparecer los OPLES, los organismos públicos locales electorales. Y entonces ese INEC sería el que organizaría todas las elecciones, las locales y las federales. Ahora, sin embargo, un elemento muy interesante en esto es cómo se propone designar o elegir, porque eso es lo que se propone, a los titulares de ese INEC. Al tribunal se propone mantenerlo y fortalecerlo, dice la iniciativa. Y de hecho hay un modelo parecido para elegir a los titulares de uno y de otro. Cada poder propondrá 20 candidatos para elegir consejeros del INEC y cada poder propondrá 10 candidatos para elegir magistrados del tribunal. Y se les lanzará por todo el país para que hagan campaña, como si fueran partidos políticos. Esa es la idea. Así lo dice la iniciativa. Se propone que sea el pueblo el que defina quiénes serán los organizadores de las elecciones y los integrantes del tribunal que resolverá las controversias. Ese es el planteamiento. Obviamente el Poder Ejecutivo, el presidente, propondrá 20 candidatos para el INEC, 10 candidatos para el tribunal, lo mismo hará el legislativo, 20 candidatos para el INEC, 10 para el tribunal y lo mismo hará el judicial. Y en esta lógica entonces todo lo definirá una elección aparentemente democrática. Y digo aparentemente democrática porque en esta lógica me parece evidente que tendrían que ser los partidos, o en este caso, en la idea que subyace a esto está la noción de que tendría que ser la fuerza de la coalición gubernamental, el partido Morena y sus aliados, el que empujaría a los que llegarían a ser consejeros y magistrados. En esta lógica se plantea el que llegue a ser presidente del INEC será el que tenga más votos. Por el contrario, en el tribunal lo elegirían entre ellos, como hoy ocurre, ¿sí? Es un organismo colegiado que elige a su propio titular como para cierta periodicidad. El segundo elemento ya lo incluimos, que es el tema de qué se propone para cámaras de diputados y senadores. Se propone que haya solamente 300 diputados y esos 300 diputados serían electos única y exclusivamente a partir de listas regionales. La propia iniciativa presidencial plantea cómo estaría la distribución de diputados a elegir estado por estado. Como ustedes saben, un elemento central de la teoría de la representación proporcional es que mientras mayor sea la magnitud de una circunscripción, mayor será el efecto proporcional que puede lograrse, ¿sí? Y claro, luego viene el detalle de la fórmula. ¿Qué fórmula usas? Puede aumentar o disminuir ese efecto proporcional. Pero una cosa obvia es que mientras menor es la magnitud de la circunscripción proporcional, menor es el efecto proporcional. En la lista que presenta la iniciativa, se permite ver que Aguascalientes y otros estados tendrían apenas 3 diputados por elegir, Baja California Sur y Campeche tendrían 2, pero la Ciudad de México tendría 22 y el Estado de México tendría 40. Esto es un modelo muy parecido al español. Así funciona en España el tema de las circunscripciones plurinominales. Cada provincia es una circunscripción plurinominal. Evidentemente el resultado proporcional es mucho menor en las circunscripciones más pequeñas, donde solo se eligen 2, pues no hay de otra. Cuando mucho habrá posibilidad de que 2 partidos coloquen a sus candidatos. Donde se eligen 40, como en el Estado de México, la proporcionalidad es mayor y la probabilidad de que entren representantes de más partidos es mayor. Lo mismo ocurrirá para el Senado. Obviamente no se incluye aquí la tabla, porque es elemental, 3 por entidad, que en total dan 96. Obviamente cada entidad federativa, el Estado de México, la Ciudad de México, Campeche, Colima, elegiría 3 y esos 3 serían electos por lista y por el método de representación proporcional, lo cual disminuiría bastante el efecto proporcional que hoy tenemos gracias al modelo muy bizarro, si quieren ustedes,
que hoy tenemos para el Senado. La mitad del Senado por mayoría, una cuarta parte por primera minoría y la última cuarta parte por representación proporcional. En esta lógica, me parece a mí muy claro que los dos objetivos de la iniciativa presidencial en estos dos puntos son muy claros. Primero, controlar el ámbito de organización de las elecciones y resolución de las controversias. Y el presidente fue muy transparente durante los últimos 2 años. Cada vez que se tomaba una decisión que afectaba a su partido, en la mañanera siguiente él decía, vamos a barrer a estos consejeros y a estos magistrados. Lo dijo así cuando el caso de Félix Salgado Macedonio, ¿se acuerdan? Que primero atribuyó solo al INE, pero luego el tribunal validó la resolución de no validar su candidatura y entonces todos los ataques del presidente se iban hacia esos dos, INE y tribunal. La lógica es muy clara, controlar el ámbito de organización de las elecciones y de resolución de conflictos. Y en el ámbito de la representación me parece también que es muy clara, controlar la mayoría de legisladores de ambas cámaras por esta vía aparentemente proporcional, digamos, dado el peso que todavía hoy tienen en la coalición gobernante, el partido Morena, que es el partido mayor, y sus dos pequeños socios. Ahora, ¿qué tan factible es esta reforma? De entrada, las iniciativas de los partidos minoritarios no van a ser tomadas en cuenta en ningún momento. Me parece muy claro. Ay, perdón, con esto concluyo. ¿Qué probabilidades hay de que esto sea aprobado? Si tienen inclinaciones suicidas, los diputados y senadores del PRI y del PAN y de Movimiento Ciudadano votarían a favor. Pero si no tienen inclinaciones suicidas, si prefieren seguir manteniendo a sus partidos, me parece que lo más lógico es que votarían en contra. Con eso concluyo. Mil gracias. Pero también hay que hacer publicidad para los partidos que forman parte de la coalición de Morena. Ándale, sí es cierto. Porque ellos también quedan bien borrados del mapa, no Sí, solamente los de fuera. tendería- Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, Rosa María. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos más que nos hizo favor de dejar el maestro Lascano. Entonces vamos a dar la palabra a la doctora Sol Cárdenas, porque sí, híjole, yo también tengo mi lista de preguntas. Creo que va a ser muy bueno la sesión. Bueno, muchas gracias por sujetarse, doctora, al tiempo. Les presento entonces enseguida a la doctora Sol Cárdenas Arguedas. Ella es doctora con mención honorífica en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la UNAM, la universidad en la que estudió la maestría y la licenciatura y donde actualmente imparte clases. Es candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la SOME. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, doctora Inclán. Agradezco la invitación a esta mesa. Saludo a mis colegas con las y los que comparto. Felicito a la cátedra Francisco I. Madero, al Centro de Estudios Políticos, a nuestra facultad y a todas las instituciones participantes como la UAM, el INE y este instituto. Bueno, pues comenzaré acotando algunos conceptos que observo que en general existe mucha confusión. El sistema electoral no es sinónimo de legislación electoral y tampoco de régimen electoral. La legislación electoral es el conjunto de textos legislativos que regulan las instituciones político-electorales en un país. El régimen electoral es un concepto que es más amplio al del sistema electoral. Se refiere a las reglas referentes a la gestión y administración de los comicios. Es decir, en palabras de Luis Eduardo Medina, abro comillas, contiene las reglas relativas a la organización y administración de los comicios. El régimen electoral es general y el sistema electoral específico. Cierro comillas. Finalmente, acá definiré al sistema electoral, que el día de hoy es del que me interesa hablar y analizar su posible reforma. El sistema electoral, entonces, es ese conjunto de reglas mediante las cuales la ciudadanía manifiesta su voto y la forma en que estos votos se convierten en escaños. Al mismo tiempo de establecer cómo se transforman los votos en escaños, los sistemas electorales
en palabras de Sartori, abro comillas, afectan la conducta del votante. Además, influyen sobre si el elector vota por un partido o por una persona. Y agregaré que los sistemas electorales son una institución política. Hablo que son una institución porque son un conjunto de reglas del juego político que regulan aspiraciones y comportamientos de las personas, actoras políticas y de la ciudadanía en el proceso de representación política de una sociedad. Igualmente, son canalizadores de esa representación, son un instrumento que impacta en la conformación de los congresos, en la votación y en la participación del electorado, así como en la estrategia que van a generar los partidos, los actores y la dinámica que se genera en la contienda electoral, es decir, en el proceso democrático. Ojo, los sistemas electorales se refieren única y exclusivamente a 5 elementos técnicos o dimensiones, que no me detendré aquí a explicar, pero los enumeraré. 1. El tamaño de la asamblea. 2. El número y magnitud de la circunscripción. 3. La fórmula electoral. 4. La barrera legal. Y 5. El tipo de votación o estructura del voto. Para empezar, cualquier reforma electoral implica entonces que debemos pensar en la lógica del diseño y rediseño institucional. ¿Qué implica un buen diseño institucional? Es decir, ¿qué significa que una institución esté bien diseñada? Una institución bien diseñada guarda una correspondencia adecuada con otras instituciones y mantiene la afinidad con el contexto, con el sistema económico, político, cultural y social en el que se inserta. Un buen diseño implica entonces pensar en una justa correspondencia, en palabras de Gooding, en armonía, abro comillas, con la promoción de un funcionamiento sin tropiezos del objeto diseñado y del sistema más amplio en el que está inserto, cierro comillas. Por lo que, en cualquier diseño o rediseño institucional, el primer paso es generar un diagnóstico. Un diagnóstico significa estudiar los posibles efectos políticos, que bueno, se advierten 2 tipos en los sistemas electorales, los mecánicos y los psicológicos. Los mecánicos resultan de la lógica matemática, los efectos que se aprecian en la relación entre votos y escaños. Ahorita hablamos, por ejemplo, de desproporcionalidad y en la conformación del Parlamento, el sistema de partidos, es decir, la dinámica que se da al interior de los parlamentos y que justamente cruza con la representación política. Mientras que los psicológicos son los que afectan la conducta de los actores y partidos políticos, así como al comportamiento del electorado. En mi exposición me centraré en algunos efectos mecánicos y antes de tomar en cuenta los efectos, debemos considerar toda la serie de factores coercitivos y no coercitivos como los políticos, los económicos, los sociales y culturales, es decir, los factores contextuales que convergen en el sistema electoral. En palabras de Nolen, el contexto hace la diferencia. ¿Qué quiero decir con todo esto que acabo de mencionar? Que hacer una reforma electoral no es cualquier cosa, y mucho menos de nuestro sistema electoral, porque un mal diseño o rediseño puede tener consecuencias desastrosas en el funcionamiento del sistema político democrático de cualquier país. Ahora bien, regresando a los efectos políticos de los que hablé y recuperando los criterios de análisis de Nolen y agregando otros tantos que me parecen centrales, comparto algunas de estas ideas y sobre todo cuestionamientos que es imposible no hacernos. Este rediseño implica o implicará una representación más justa para todas, todos y todes. En otras palabras, generará una relación de mayor proporcionalidad, es decir, de mayor equilibrio y equivalencia entre votos y escaños. ¿Cuál es o será la concentración o efectividad? ¿Serán pocos o muchos los partidos que accedan a la representación política? En todo caso, ¿se reducirá o aumentará el número de partidos en el Parlamento? ¿La heterogeneidad del país será representada? ¿Este rediseño busca la pluralidad en el sistema de partidos o busca la predominancia, que tendría que ver con la mayoría absoluta de un partido político específico? Esta reforma generará que aumenten o disminuyan las coaliciones electorales o alianzas estratégicas entre los partidos políticos, las personas, actoras políticas y los grupos de poder y de interés en el país. Con este principio de representación, ¿estamos votando por candidaturas, personas o por partidos políticos y sus listas? ¿Qué tipo de relación se generará en el electorado?
¿Cuál es la simplicidad del sistema electoral que se propone reformar? ¿Generará mayor o menor comprensión por parte de la ciudadanía de su funcionamiento? ¿Implicará mayor legitimidad? ¿Abonará la consolidación del sistema democrático o generará un retroceso? Ahora bien, hasta ahora, a grandes rasgos, he leído o hablaré sobre 3 propuestas de reforma política electoral, que es la del PAN, la del PRI y la presidencial. La realidad es que me centraré en la del Ejecutivo, porque en un país cuyo sistema político es presidencialista, pues pesa y pesa mucho. Bueno, entonces, por lo que me centraré en 2 puntos que se encuentran estrechamente vinculados a la representación política. El primero tiene que ver con las consecuencias en la relación entre votos y escaños, en la proporcionalidad y en el sistema de partidos. A esto regresaré después de plantear el segundo, que es el caso de la participación y representación de las mujeres y otros grupos históricamente excluidos. Porque sí, me es muy importante señalar que además de la transversalización de la paridad de género desde 2019, en el último proceso electoral federal, el INE postuló candidaturas para personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual y personas migrantes y residentes en el extranjero. Con respecto a la primera idea, la verdad es que me surgen más preguntas que respuestas. Se las comparto. En la exposición de motivos de la propuesta de reforma presidencial, se señala, abro comillas, transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cierro comillas. ¿Esto qué significa? ¿Que el INEC recuperará las buenas prácticas que mencioné del INE en cuanto a acciones afirmativas o no será así? ¿Cómo se establecerán las acciones afirmativas para que accedan a la representación estos grupos? ¿Será a nivel entidad o a nivel nacional? ¿Se respetarán los criterios ya instaurados para el principio de mayoría relativa referentes a los 3 bloques de competitividad, alta, media y baja, los cuales se establecieron con el objetivo de evitar que los partidos políticos postularan a mujeres en distritos electorales perdedores? En el caso de las entidades federativas cuyas magnitudes de circunscripción serán pequeñas y medianas, en total 23 de 32 estados, de esto hablaré más adelante, y hago la precisión, que recupero la clasificación de Nolen, ¿qué efectos tendrán para la representación política de las mujeres y otros grupos históricamente excluidos? Por ejemplo, ¿qué pasará si los partidos políticos únicamente postulan a hombres en el primer lugar de la lista y no a mujeres? Y acá pienso en entidades federativas con escaños a repartir nones. Según la propuesta, por ejemplo, Aguascalientes, Nayarit y Tlaxcala se repartirán 3 escaños por estado. Entonces, si en el primer lugar se postula un hombre, entrarían hombres en el lugar 1 y 3 y solo una mujer en el lugar 2. Y esto se repetiría en otros casos. En resumen, se asegurará, por ejemplo, que en estas circunscripciones pequeñas y medianas encabecen en las listas de los partidos las mujeres. ¿Cómo se asegurará la paridad? ¿Se respetarán los distritos electorales federales con población de personas indígenas y afromexicanas? ¿Y qué pasará con las demás cuotas de personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero? Aclaro, no estoy diciendo que con esto forzosamente o que esto forzosamente vaya a pasar, que vayan a desaparecer las cuotas. Pero como no se mencionaron en la reforma presidencial, pues mi duda es si habrá un planteamiento en esta reforma de continuar con el trabajo, con lo que ya se ha avanzado en materia de acciones afirmativas en el ámbito político electoral en nuestro país. Creo que la lógica de la que se debe partir es esta, la de mejorar o transformar y no la de eliminar. No debemos olvidar que las instituciones políticas siempre son perfectibles, se pueden rediseñar y definitivamente hay que perfeccionarlas, no acabar con ellas. La democracia funciona con instituciones políticas, pesos y contrapesos. Con respecto al primer punto que mencioné, siempre una de las dudas que me surgen cuando se presentan reformas políticas electorales es analizar qué efectos habrá. Y acá puedo hablar de tendencias, pero al hablar de tendencias no significa que estas sean leyes, porque en ciencias sociales irresponsable es el que habla de leyes. Acá no podemos experimentar con la realidad. No podemos replicar una serie de reglas en un laboratorio y asegurarnos de que al aplicar esas reglas va a dar un resultado particular. Es más, ni siquiera podemos experimentar con instituciones políticas.
aunque lo que sí podemos hacer es pensar en posibles consecuencias, por lo que, a partir de la reforma política presidencial, enumeraré 3 temas que creo que vale la pena analizar y las iré explicando. Acá recupero varias de las ideas que ya han planteado mis colegas y en especial el doctor Becerra, y que además coincido con él. 1. La reducción del tamaño de la Cámara de Diputados y Diputadas, del Senado y de los tamaños de los congresos locales tiende a generar subrepresentación, disminución del número de partidos políticos, así como el incremento de la desproporcionalidad. 2. Con respecto a la implementación del sistema electoral proporcional que presentan para la Cámara de Diputados y Diputadas, y que en realidad tengo mis dudas que esto funcione de forma proporcional, porque en realidad el efecto será muy similar al que tenemos ahora con el sistema electoral mixto mayoritario. 3. Eliminar el principio de sobrerepresentación tiende a generar a mayorías manufacturadas y sobrerepresentación de partidos políticos grandes. Acá haré un paréntesis. Si recuperamos la historia política de este país, lo anterior, eliminar el principio de sobrerepresentación, puede abonar al mantenimiento de partidos políticos que funcionan como hegemónicos, aunque ahora hablaré más bien de partidos predominantes, porque hasta donde me quedé, aún vivimos en democracia. Democracia de baja calidad, pero al fin democracia. Con respecto al número 1 en la reforma, se señala que los escaños para la Cámara de Diputados y Diputadas serán definidos antes de las elecciones sacando un cociente de distribución que se obtiene a partir de la división entre población total del país y su propuesta de 500 a 300 diputaciones. El PRI también busca esta reducción. Así que de acuerdo con la población de cada entidad, se le asignará un número específico de escaños que les corresponderá en la Cámara y que además, antes de cada elección, se hará este ejercicio, lo que significa que la distribución por entidad de escaños puede cambiar de acuerdo con el aumento o disminución de la población. Bueno, además, en la iniciativa presidencial, específicamente en la exposición de motivos, no me queda claro por qué la definición del tamaño de la Cámara de Diputados y Diputadas nos comparamos con China e India y no con países con una población similar a la nuestra. Claro, si ese será nuestro argumento para determinar el tamaño de nuestra Cámara Baja, entonces ¿no deberíamos más bien compararnos con países con una población similar a la nuestra? Es importante no perder de vista que para establecer el tamaño de las asambleas existe una fórmula. Es la ley cúbica del tamaño de las asambleas que idearon Shugart y Tajepera en 1989. Esta fórmula lleva a definir cuál debe ser el tamaño de la asamblea de acuerdo con la relación población-escaños, permitiendo observar su grado de proporcionalidad. Y estoy de acuerdo que a lo mejor podemos cuestionar esta fórmula, pero entonces propongamos una nueva, es decir, argumentemos lo que queremos modificar y recuperemos el trabajo de investigación ya hecho. Parece que olvidamos que cada modificación en los elementos técnicos o dimensiones del sistema electoral tendrán efectos en el sistema de partidos y en esa relación entre votos y escaños. Me surge la duda genuina de dónde sacaron o establecieron que lo que proponen es la proporción adecuada para el tamaño tanto de la Cámara de Diputados, del Senado, el número de regidurías en los municipios y en los tamaños de los congresos locales. Por ejemplo, como mencioné, para la Cámara Baja de 500 reducen a 300. En la alta de 128 senadurías a 96. Eliminan 32 escaños de representación proporcional. En los congresos locales se define que no podrá haber más de 15 escaños en cada legislatura local y que máximo podrá haber 45 diputaciones. ¿Cuál fue el criterio para definir esto? ¿Austeridad republicana? Esto me preocupa porque en general los congresos locales en nuestro país están subrepresentados. Esto quiere decir que el número de escaños es menor a los habitantes que proporcionalmente corresponde. ¿Y queremos que estén más? ¿Por qué? De acuerdo con este nuevo tamaño de la Cámara de Diputados, tomaré 2 ejemplos. Un segundo. 2 ejemplos, Colima y Ciudad de México. En la reforma se propone que Colima tenga 2 escaños y Ciudad de México 22. Si en Colima son 2 escaños, lo cual significa que la magnitud de circunscripción es pequeña, en este caso la conversión de votos en escaño funcionará como mayoría absoluta.
porque simple y sencillamente ganarán las dos candidaturas con la votación más alta. Entonces, pues la tendencia es que ganen los partidos políticos grandes, porque son los que tienen las mayores posibilidades de obtener esos escaños. En la Ciudad de México, la magnitud de circunscripción sería entonces grande, porque se reparten 22 escaños. Aquí sí habría mayor posibilidad que tuvieran representación partidos políticos medianos y pequeños, a diferencia de Aguascalientes. El problema se advierte en que la mayoría de las circunscripciones, es decir, las entidades federativas, serían medianas y pequeñas, no grandes, es decir, 23 de 32 entidades. Entonces, si actualmente en la Cámara de Diputados y Diputadas tenemos que 60% de los escaños son de mayoría relativa y 40% de representación proporcional, de acuerdo a esta reforma, en esas 9 circunscripciones grandes se repartirían 170 escaños, es decir, el 57% del total del Congreso. En 13, que son medianas, se repartirían 98 diputaciones, lo que equivale a 33%. Y en 10 pequeñas, 32 escaños, que es el 11%. Digamos que la tendencia entonces del efecto que se generará en las magnitudes de circunscripción medianas y pequeñas, pero sobre todo en pequeñas, es muy similar al de mayoría relativa. Así que me parece que no cambiaría mucho a cómo funciona ahora esto que se propone. Con relación en el punto 3, hay que estar bien alertas con el hecho de que quieran eliminar el principio de sobrerepresentación. Y eso sí puede generar que partidos políticos grandes tengan la mayoría de los escaños en el Congreso. Y que quede claro, no por ser mayorías merecidas, sino más bien manufacturadas por el sistema electoral. Y es que más que ser un avance esto, pareciera un retroceso de ese momento histórico cuando el PRI era hegemónico, en parte por la cláusula de gobernabilidad y porque la sobrerepresentación del partido mayoritario le funcionaba. Esto es irónico, porque entre los grandes cuestionamientos que se hace al principio de mayoría es que este genera sobrerepresentación de los partidos políticos grandes. ¿Por qué entonces, si se está planteando un sistema proporcional, valga la redundancia, con el objetivo de alcanzar mayor proporcionalidad, estamos permitiendo que el efecto de este sistema en la mayoría de las entidades sea todo lo contrario? Me parece que la defensa de la pluralidad, la proporcionalidad y la representatividad son temas centrales de discusión en un sistema político democrático y que no se nos olvide que eso implica que tengamos un sistema de partidos diverso y variado. Sin pluralidad no hay democracia. Cerraré ya con estas últimas reflexiones. Primero, diré que cuando queremos construir una casa, vamos y contratamos a personas que saben de ingeniería o arquitectura. Nos duele la muela y vamos con un dentista. Y así buscamos especialistas y profesionales en las diversas áreas sobre cosas que nos afectan en nuestras vidas cotidianas. Mi duda es, ¿por qué no estamos consultando a los politólogos y a las politólogas sobre regímenes y sistemas electorales, su diseño y sus posibles efectos? Es que pareciera que hemos perdido de vista que este rediseño tendrá influencia sustancial en el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Segundo, definitivamente me parece que hay que replantear el sistema electoral mixto mayoritario, el cual se replica tanto a nivel federal como local en el país. Un sistema electoral segmentado, paralelo, proporcional, tendría la posibilidad de equilibrar las ventajas de ambos principios, pero y sobre todo, ampliaría la presencia real de un mayor número de fuerzas políticas. Y acá entra una discusión muy interesante sobre la gobernabilidad y cómo la entendemos, desde la lógica de gobiernos unificados o desde la lógica de la pluralidad y la construcción de consensos y acuerdos. Tercero, en específico considero que es central seguir discutiendo algunos elementos como acercar a cero el principio de sobre y subrepresentación. Por supuesto, por ningún motivo eliminarlo. El PAN, por ejemplo, plantea disminuirlo de 8 a 4%, lo cual me parece rescatable. B, prescindir del voto simultáneo, es decir, dotar al elector de 2 votos, uno por mayoría relativa y otro por representación proporcional, para así ya no condicionar su voto al principio mayoritario. C, ampliar el principio de representación proporcional o en su caso un sistema electoral de representación proporcional pura, en el sentido del uso del método de cociente natural y resto mayor y sin barreras legales. Pero sobre todo esto último, habría que hacer un estudio serio sobre sus posibles efectos y para nada me refiero a lo que se está proponiendo.
D, desbloquear las listas cerradas de representación proporcional. Aumentar el tamaño de los congresos locales. Por supuesto, no disminuir a menos de 400 escaños la Cámara de Diputados y por ningún motivo eliminar la RP en el Senado. De hecho, todo lo contrario, ampliarla. F, implementar a nivel nacional la lista A y B para la conformación de escaños de representación proporcional. Y sobre esto me parece interesante que lo recupere el PAN. Otro tema para pensar es la regulación del transfugismo político, que también lo propone este partido, y el hecho de que sea causal de nulidad la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones. Esto último también lo propone el PRI. Cuarto y último punto, con esto cierro. Es bien importante que regresemos a los clásicos. Hay que leer a Duverger, a Rae, a Liebhardt, a Sartori, a Nolen, entre otros, y a las feministas. Necesitamos teoría, recuperar otras y nuestras propias experiencias, nuestra historia política. Necesitamos política comparada empírica para estudiar posibles efectos del sistema electoral y construir escenarios futuros. Todo lo anterior para entonces sí proponer rediseños institucionales responsables, serios y armónicos con el contexto en el que se insertan. Al final, los sistemas electorales son la herramienta, el instrumento, la institución que canaliza preferencias, esa participación de la ciudadanía en el proceso de representación política en una sociedad. Entonces, el estudio de sus efectos tendrá ramificaciones directas en el funcionamiento de la democracia en un país. Y lo repito una y otra vez, un país que no considera e incluye a más de la mitad de la población, las mujeres, en la representación política, simple y sencillamente no puede ser considerado democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Vamos a abrir entonces el foro. Ha sido muy, muy interesante sus presentaciones y ven distintos aspectos. Tenemos algunas preguntas por parte de quienes nos escuchan en las redes, pero propongo que tomemos primero las que tenemos aquí, ¿no? Y que les demos la palabra a cada uno y así ustedes toman las preguntas que crean que les corresponde o que son más interesantes para ustedes. Entonces abrimos el foro a preguntas si alguien quiere. Mi nombre es Valeria y yo tengo una duda. Entonces, entendiendo que hay un tema en la representación que se está viendo afectada con esta reforma, ¿cuál sería la problemática, en este caso, una de las situaciones que están diciendo de reducir a los diputados? ¿Cuál sería el efecto que se tendría con esto? Porque no termino de entender muy bien cuál sería el problema. Nada más afectaría la representación, porque actualmente pues vemos que está muy bien representada nada más por un solo partido. Entonces, ¿cuál sería el problema de reducirlos? Esa es mi duda. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Mi nombre es Ricardo. Yo tengo dos dudas. La número uno es sobre los organismos públicos locales electorales. En este sentido, porque de qué manera la reforma podría retomar, o el INEC podría retomar todas estas cuestiones tan específicas de cada una de las entidades. Como bien dicen en algunos lados, parece que sería mucho más caro crear nuevas estructuras dentro del INEC, por ejemplo, en Oaxaca o en Guerrero, que tienen sistemas de, ¿cómo se llama?, de indígena. Sería mucho más difícil. ¿Cómo lo está retomando de alguna manera esta reforma, o si no lo está retomando para nada, estas especificidades de cada uno que los OPLES manejan, incluyendo la educación cívica y la construcción de ciudadanía? Número dos sería, ¿de qué manera están afectando en la representación a las candidaturas independientes? Gracias. Gracias. Sí, una pregunta en relación con los presupuestos para los partidos. O sea, ya en el presupuesto para cada partido en relación con los votos que he obtenido, por supuesto, es una manera de apoyar el desarrollo
los partidos frente a los pequeños, y puesto que varios de ustedes han mencionado justo cómo se afectará a los pequeños partidos, ¿sí? También quisiera preguntar si hay una reforma o que me parecería esencial justo también para nivelar la competencia entre partidos, si eso se está tratando o no. Y otra, efectivamente, la diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados por los diferentes ámbitos que tratan. La manera, si la reforma a nivel de los diputados, al reducir el número de diputados, se reduce también el número de representantes por entidad federativa en el ámbito de las diputaciones, ¿sí? Pero en el Senado la tradición es justo la de representar a todos los cuerpos políticos y por eso pueden ser nomás 3 por cada uno o 4, los que ustedes quieren, senadores por entidad federativa, ¿sí? Pero también en alguna medida que haya un estado que tenga nomás 1 o 2 representantes en la Cámara de Diputados por tener una menor población, ¿sí? También habría que pensar en ese tipo de representación, se puede decir, afirmativa de los estados, ¿sí? Pensando, vamos a decir, que las Islas Marías se vuelva un nuevo estado, ¿no? Pues entonces habría que darle su diputado a las Islas Marías, ¿no? Por poner un triste ejemplo inexistente. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos los panelistas. Muchas gracias por sus intervenciones. Siempre es un gusto escucharles. Entiendo que esta mesa es de representación política. La siguiente semana será de financiamiento y fiscalización. Tengo una duda. La doctora Rosa María y la doctora Sol, indistintamente es la pregunta para quien quiera contestarlo, mencionaron o utilizaron el término de partidos pequeños y partidos grandes. Al leer al sociólogo francés Alexis de Tocqueville, La democracia en América, me da un concepto que creo es muy diferente a lo que la mayoría pensamos, y tal vez ustedes me puedan pues aclarar esta duda. El sociólogo menciona, y cito textualmente: lo que yo llamo los grandes partidos políticos son aquellos que se encuentran ligados a los principios, más que a las consecuencias, a las generalidades y no a los casos particulares, a las ideas y no a los hombres. Estos partidos tienen, en general, rasgos más nobles y una actuación más franca y atrevida que los otros. Los partidos pequeños, al contrario, no tienen fe pública, como no se sienten elevados y sostenidos por grandes ideales. Su carácter está impregnado por un egoísmo que se manifiesta ostensiblemente en cada uno de sus actos. Su lenguaje es violento, pero su andar es tímido e incierto. Los medios que emplean son miserables, como la meta misma que se proponen. Los grandes partidos transforman a la sociedad, los pequeños la gritan, unos la desgarran y otros la desbravan. Los primeros la salvan a veces al quebrantarla, los segundos la perturban siempre sin provecho. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, creo que voy a leer unas preguntas del público para no tener demasiadas. Bueno, la primera pregunta la hace Nuria y dice: desde su perspectiva, ¿la iniciativa electoral del presidente es un riesgo para la democracia y una forma de que el presidente tenga mayor peso en el mismo legislativo? Es la primera. La segunda es de Adán Ramírez y dice: si se opta por 300 diputados y 96 senadores con la finalidad de reducir costos, ¿no cumpliría con las necesidades de representación política si se basa en listas de representación proporcional, ya que serían impersonales los representantes electos solo por porcentajes de votación? ¿Dónde quedaría la afinidad entre representante y representado? La siguiente es de José Carlos Hernández. Buenas tardes, muy buenas sus intervenciones. Una pregunta: ¿cómo creen que puede impactar esta reforma electoral en la configuración del sistema de partidos?
Y Cuauhtémoc Ponce Gómez, ¿bajo qué parámetros medimos o calificamos la calidad de la democracia? Entonces, bueno, les voy a dar el uso de la palabra, si les parece bien, en el mismo orden en el que fueron las exposiciones. Bueno, te esperamos, Rosa María. ¿Sí? ¿Lista? Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que hay, pues, de todo. Creo que sí hay, sería complicadísimo pretender dar una respuesta a todos, pero empiezo por la última. Hablar de calidad de la democracia implicaría, o abordar el tema de calidad de la democracia implicaría otra mesa o varias mesas más de ellas. Pero creo que es un concepto que debiera estar presente justamente en el actuar y en la ruta de la instrumentación de la política electoral, que es una parte de la democracia. O sea, nuestra democracia o ninguna democracia se reduce a lo procedimental, exclusivamente a lo electoral tampoco, pero sí, desde luego, esta fase, esta beta del procesamiento político electoral está considerado en ella. Entonces, es importante, me parece, tomar en cuenta esta ruta de acción y tener presente la calidad de la misma. Paso enseguida al comentario, pregunta que hacía Nuria. Me parece que sí, efectivamente, es de un gran riesgo el aprobar la reforma tal como se encuentra presentada en la iniciativa presidencial. Falta mucho, como ya se dijo también en esta mesa, falta mucho por detallar. O sea, esto es la reforma constitucional, y si bien el artículo 41, que es donde básicamente se concentra el tema electoral en la Constitución, es enorme, no todos los detalles mínimos están presentes en la Constitución, pero sí se traducen y se instrumentan a través de las leyes reglamentarias, como decía Pablo Javier justamente. O sea, habrá que ver qué queda de la LEGIPE, qué queda de la ley de partidos políticos, qué queda de la de medios de impugnación. En fin, son una serie y otras de leyes reglamentarias que tendrían que adecuarse a la reforma constitucional. Eso no se conoce, pero claramente si en la reforma constitucional pudieran tener alguna presencia los partidos políticos, pues claramente parece ser, por lo que podemos ver la coyuntura política que vivimos actualmente en las leyes reglamentarias, pues simplemente no serían necesarias las opiniones, menos los votos de los partidos, del resto de los partidos. Con Morena y sus aliados saldrían adelante ellos. Creo que sí es un riesgo poner en este momento sobre la mesa la posibilidad de una reforma político-electoral. Desde luego no es el momento. Que se necesita, puede ser que sí. O sea, me parece que nunca, ya lo dijo Sol aquí también, todo marco jurídico es perfectible en materia electoral y en otras materias también, pero también hay que ver cuál es el momento en el que se presenta estas modificaciones, y me parece que no es el momento ahora. Yo deduzco, por cómo se han dado los pasos en este sentido y el apoyo que ha tenido de parte de la presidencia, y también la autoría, si me permiten decirlo así, como decía Pablo Javier, de quienes elaboraron esta iniciativa. El motivo detrás de este proyecto, de esta iniciativa, no es consolidar o no es mejorar la calidad de la democracia. Hay fines políticos claramente que se evidencian en esto. Bueno, aquí ya se han dado algunos datos concretos de lo que implicaría la instrumentación de estas medidas. A final de cuentas, me parece que lo que se está buscando es justamente impactar al sistema de partidos, que es otra de las preguntas, al sistema de partidos en favor de un partido, que es Morena, y en perjuicio, por lo tanto, de los demás. Y cerraría nada más diciendo, bueno, efectivamente la definición que nos da el compañero de partidos políticos pequeños y grandes, la referencia que yo hacía era exclusivamente en función de resultados electorales y de triunfos electorales, el tamaño en ese sentido, vinculado a los votos que recibe.
Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la problemática en cuanto a la pregunta sobre la representatividad y el número de diputados? Bueno, básicamente que se parte del supuesto de que en la medida que sea menor el número de diputados que conforman la Asamblea, pues menor será la posibilidad de obtener una representatividad mayor de los distintos grupos sociales que pues, conforman la misma sociedad y se expresan a través de los partidos políticos. Entonces, en la medida que, de acuerdo a lo que se ha observado la propuesta de la reforma electoral, aun cuando pretendidamente, supuestamente pretende buscar la representación proporcional, en realidad las formas en las cuales se terminará implementando, digamos, sobre todo argumentando en función de la austeridad, reduciendo el número de diputados, terminaría generando una sobrerepresentación del partido mayoritario. Entonces, eso en sí es un problema si uno parte de la idea de que la sociedad mexicana es plural, es diversa y por lo tanto debe de manifestarse las distintas expresiones de la sociedad en el Parlamento. Obviamente, si uno tiene una concepción diferente en la cual hay una hegemonía alrededor de un grupo que es el que representa a toda la sociedad, pues eso no sería problemático, pero bueno, esa ya es una postura política de cada quien. Ahora, en cuanto a los soples, yo básicamente diría que hay un problema con los soples porque en la medida que uno quiera cada vez más concentrar, una vez más, a partir de una idea de la austeridad republicana, desaparecer estos órganos electorales, yo creo que se parte de un error, se parte de pensar que se puede desaparecer a estos institutos y el INE tiene las capacidades en términos de recursos humanos, financieros, materiales, para asumir todas esas funciones. No es que no tengan el talento, pero no puede el INE hacerlo todo. Inevitablemente no se van a ahorrar esos recursos. O una de dos, o tendrían que contratar personal y terminar creciendo el instituto, o de alguna forma tendrían que absorber a estos organismos en cuanto a su personal, sus estructuras y sus recursos. Entonces, creo que esto es una idea que está muy mal concebida. Ahora, en cuanto a los presupuestos sobre los partidos, yo creo que eso también es otro dardo envenenado en términos de que en aras de la austeridad republicana se dice, y bueno, y la idea de la gente que tiene de que los partidos son costosos para la democracia y para qué darles tanto dinero, lo cual tampoco es que carezca de mucho de fundamento, pues se idea, bueno, vamos a darles cada vez menor presupuesto. Pero eso hay que entenderlo en un contexto en el cual la propuesta del Ejecutivo y del partido mayoritario está, digamos, y eso es algo, digamos, que se está en disputa, pero hay sospechas muy fuertes de que, dado que es el partido en el gobierno, utilizan los recursos del presupuesto público para campañas políticas y para acciones de partido. Entonces, claro, uno puede decir, no hay problema que se reduzca el presupuesto a todos los partidos. ¿Para qué necesitan el presupuesto cuando el partido mayoritario de alguna forma puede servirse con la cuchara del presupuesto de la federación? Entonces, creo que ese es un dardo envenenado, ¿no? Entonces, bueno, quisiera profundizar sobre el tema de la calidad de la democracia, pero en todo caso hay autores muy importantes que han tratado el tema. Recomiendo la lectura de Leonardo Morlino, y bueno, ahí podría profundizar, pero se ha trabajado mucho el tema y bueno, ahí lo dejo para no abusar tampoco de su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Becerra. Bueno, empiezo con el tema que plantea Nuria. La iniciativa presidencial es un riesgo para la democracia. Les voy a recordar o les voy a plantear cómo se procesaron las reformas anteriores. Recordarán la del 96 o la del 94. Pensemos la del 96, ya con el presidente Zedillo. Se hicieron una serie de seminarios antes, ¿no? El propio secretario de Gobernación había hecho un balance que planteaba que había que sacar ya al gobierno de la organización de las elecciones. Y el presidente Zedillo le hizo manita de puerco, verdaderamente le torció el brazo a su partido para entrar a la negociación. Me recuerdo, por ejemplo, que hubo algunos momentos en los que había un conflicto electoral local y el PAN decía, me retiro de la mesa hasta que no se resuelva ese conflicto. Y el presidente Zedillo obligaba a su partido a negociar. ¿Cuál es el modelo de negociación hoy? Quiero que se apruebe sin que le cambien un punto ni una coma.
Ese es el modelo de negociación. ¿Cuál es el modelo de negociación hoy? Aquí están los expedientes, los audios de Alito, así que Alito pone al PRI a doblarse en mi propuesta. Ese es el modelo de negociación hoy. Fíjense, los gobiernos del PRI, que considerábamos gobiernos autoritarios, era un régimen autoritario, ¿no? Que estaba en transición, se esforzaron por lograr ciertos niveles de consenso en las reformas. Y las reformas se procesaron a lo largo de varios meses. Recuerden todavía en las postrimerías del salinismo, como en 93 hubo una reforma de la que el PRD se mantuvo al margen, solo la negociaron PRI y PAN, pero luego cuando estalló la rebelión del EZLN y el asesinato de Colosio, de nuevo se abrió la negociación y fue ahí donde se metieron algunos de los cambios más fuertes. En este momento el modelo de negociación del presidente López Obrador es el modelo de yo quiero que se apruebe lo que envío y punto, porque solo eso es lo adecuado a la visión de la democracia plena. Entonces, el problema es ese. Hubo este parlamento abierto, alcancé a ver algunas sesiones, traté de meterme para ver si podía inscribir alguna ponencia y fue imposible. Y realmente me pareció que fue totalmente insustancial. Fueron colegas interesantes, invitados, fueron consejeros del INE, pero en lo fundamental la iniciativa presidencial está ahí. Además hay otra cosa, en reformas anteriores muchas veces se daba a conocer la iniciativa de reforma constitucional, pero al mismo tiempo se tenía ya el modelo o se estaba negociando un modelo de legislación secundaria. De tal forma que supiéramos esto que planteamos en la Constitución, cómo se va a traducir en la parte de la ley secundaria. Hoy no, hoy como bien plantean algunas de las dudas, no sabemos bien qué va a ocurrir con algunos detalles de la reforma, porque lo que tenemos hasta ahorita es la iniciativa de reforma constitucional y no hay más indicaciones de por dónde podría funcionar, ¿no? Entonces, bueno, sobre el tema este de la representación, pues sí están planteadas las reformas a los artículos 50 y tantos, diputados, senadores, pero el modelo es muy sencillo. Por listas en cada entidad, ya sean los diputados y los senadores, lo que hemos creo que consensuado aquí es que esto efectivamente reduce la proporcionalidad del resultado final. Recordemos lo que decía Dieter Nolen precisamente, un sistema es proporcional no solo porque elija todos sus cargos por la vía de representación proporcional, sino por su resultado final. Recuerden que el modelo alemán combina las dos cosas, ¿no? Los dos mundos, mitad proporcional, mitad mayoritario. En fin, creo que ese es el gran problema de esta iniciativa de reforma, que no ha concitado un verdadero proceso de discusión, sino que básicamente se ha movido en el contexto de un proceso de amenazas y de presiones. Y que efectivamente, en mi opinión, creo que el balance global sería que efectivamente corremos el riesgo de que se produzca una involución autoritaria. De nuevo, con el control de los procesos electorales por parte del gobierno, y con la reducción de la representación de partidos diversos y la representación mayoritaria garantizada del partido mayoritario. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Con respecto a la pregunta que nos hacían, ¿cuál sería el efecto, ¿no? de reducir el tamaño, ya sea de la Cámara de Diputados, senadores o los congresos locales? Bueno, por un lado afectaría la proporcionalidad, que sería esta relación equilibrada entre las personas y los escaños. Es decir, se generaría una subrepresentación porque cada escaño concentraría mucho mayor población de la que debería. Ahora, también se ha comprobado empíricamente que cuanto más pequeña es el tamaño de la asamblea, ahí Liphart habla sobre eso, la probabilidad de que un mayor número de partidos políticos accedan a la representación, pues disminuye. Muy interesante esa observación que nos hacen sobre qué va a pasar con las candidaturas independientes, ¿no? Y el caso del ERP, pues creo que simple y sencillamente no entran,
porque quienes tienen acceso a la representación proporcional en realidad son los partidos políticos que entregan sus listas. Con respecto al tema de eliminar el financiamiento público, sí, justamente se hablará de eso más adelante en otra mesa, pero a mí en lo personal me preocupa. ¿Cómo vamos a regular eso? Y entonces vamos a funcionar bajo un esquema de financiamiento privado. ¿Cómo contabilizar los partidos políticos? ¿No? Nos hablabas en el tema de Tocqueville sobre grandes, pequeños. Acá, digo, coincido obviamente con lo que dijo la doctora Mirón, pero en realidad va más en el sentido de Sartori, lo que dice en su capítulo sobre el criterio numérico. ¿Cómo contabilizar a los partidos políticos? ¿Cuál es la fuerza política que tienen? Y dicen que para que un partido político realmente cuente, es que debe de formar, o sea, tener capacidad de formar coaliciones y de tener chantaje o ejercer presión. Y también cuando hablamos de partidos políticos grandes, estamos pensando en partidos políticos que tienen estructuras nacionales, que tienen capacidad de movilización del voto, que tienen estructuras, digamos, ya consolidadas. Cuando hablamos de partidos políticos pequeños, pues estamos hablando de partidos políticos a lo mejor no tanto nacionales, que justamente no tienen la representación en los congresos, que es mucho más pequeña, ¿no? Va más, digamos, en ese sentido. Y sobre el tema también de la calidad de democracia, el maestro justamente señaló, sí, yo también recomendaría a Morlino. Me gusta mucho porque habla de 5 indicadores, 3 son procedimentales y se enfoca también a una parte sustantiva que tiene que ver con las igualdades y con la igualdad más bien y con las libertades. Y yo hasta ahí. Muchas gracias, sobre todo por sujetarse perfectamente al tiempo y por muy pertinentes y interesantes exposiciones. El tema da para mucho más. Yo quisiera también aquí haber incluido mi lista, pero bueno, vamos a seguir conversando y creo que sobre este tema tan importante de la reforma electoral, por lo cual invito a todos los que están presentes y a los que nos siguen por las redes de acompañarnos en este esfuerzo de la Cátedra Madero, porque todos sigamos discutiendo, todos sigamos entendiendo y reflexionando alrededor de estos importantísimos temas que tienen que, como decía la doctora Mirón, que impactan nuestro sistema político y por lo tanto nuestras vidas. Entonces los invitamos a la mesa número 3, que será sobre financiamiento y fiscalización electoral, la cual se llevará a cabo el 18 de octubre a las 11 de la mañana en la sala Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, los esperamos allá y muchas gracias a nuestros ponentes de esta mañana y a la Cátedra Madero por este evento. Gracias.